Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el verbo, parte 2, clasificación verboides. Estamos en la página 67 del libro de lenguaje y vamos a definir lo que es su clasificación de acuerdo al criterio morfológico. Se clasifican en regular e irregular. Cuando hablamos de verbos regulares, son aquellos verbos que no se produce o no presentan ninguna alteración en la raíz. Por ejemplo, aquí podemos ver el verbo caminar, ¿no? Camino, caminaré, caminaste, caminamos y camina. El verbo caminar no sufre ningún tipo de alteración, sigue siendo el mismo, como se ve acá, no se altera. Cuando sucede eso, se llama verbo regular. La raíz no se altera. Entonces, ahora, eso es con respecto a los verbos regulares. Y en los verbos irregulares, aquí la raíz cambia o se altera al momento de conjugarse. Por ejemplo, duermo, dormiremos. Duermo viene del verbo dormir, pero al momento de conjugarse, la raíz se altera. Por esa razón, se llaman verbos irregulares. Contó, cuenta. Ese mismo verbo que al conjugarse, la raíz varía. Por esa razón, la raíz se altera y se denomina en ese entonces lo que son los verbos irregulares. Si hablamos según el criterio semántico, vamos a definirlo de la siguiente manera. El verbo copulativo. El verbo copulativo, por lo general, es aquel que presenta un nexo, a la cual se le denomina atributo. Por ejemplo, si decimos verbos copulativos, son los siguientes: ser, estar, parecer, yacer, permanecer, soler, resultar, continuar. Si aquí decimos, por ejemplo, yo estoy, no hay un complemento, no hay un atributo, algo que nos diga en qué forma estás. En cambio, si se le agrega de repente un atributo, en este caso puede ser un adjetivo, yo estoy feliz, ya le da sentido a la oración. Por lo tanto, en este caso, los verbos copulativos necesita un atributo. Si no tiene atributo, no puede funcionar. No estaría completamente definido lo que es esa oración. Entonces, los verbos copulativos son aquellos que necesitan un atributo para poder entenderse. En cambio, los no copulativos, o también conocidos como predicativos, estos verbos por sí solos pueden contribuir o constituir un predicado. Por ejemplo, cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, platicar, escribir. Son verbos que en todo caso nos pueden dar un sentido completo. Por ejemplo, yo soñaré. Te da a entender que sí, ¿no? La acción. Ustedes bailaron. Está dando un sentido completo a la oración. No necesita un atributo para poder entenderse. Muy contrario a lo que es el verbo copulativo. Veamos el siguiente. Verbos transitivos. Verbos que necesitan de un objeto directo. Y para hallar el verbo directo, el objeto directo, se necesita realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Por ejemplo, compré. ¿Qué es lo que compré yo? Acá está. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? En este caso sería yo. ¿Qué es lo que compré? Dulce. ¿Qué es lo que escribirás? Un poema.
es el objeto directo. ¿Qué es lo que bailarán? Ahí estamos definiendo el objeto directo, una linda salsa. Entonces, el objeto directo, en el caso del verbo transitivo, es importante. Si tiene objeto directo, tiene, mejor dicho, pertenece a los verbos transitivos. Y si en caso no presentan objeto directo, en este caso sería intransitivos. Viajaré a Japón, naciste en Argentina, correrás el campeonato. En este caso, estos verbos carecen de objeto directo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, si hablamos de los verbos pronominales, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que requieren la presencia de un pronombre átono, como puedo decir, me, te, se, nos. Estos son los pronombres átonos. Veamos. Para que sea reflexivo, la acción retorna al sujeto que la realiza. Por ejemplo, yo me corrijo, o sea, la acción viene hacia mí. Yo me corrijo hacia mí. Tú te vistes en el espejo, se refiere a ti mismo. Cuando esa acción retorna hacia la misma persona quien lo habla, se llama reflexivo. Yo me baño, yo me cocino, yo me lavo. Estoy haciendo la acción yo mismo. Ahora, recíproco es cuando la acción es una acción mutua entre los sujetos que realizan la acción. Por ejemplo, en este caso dice, Julio y yo nos abrazamos. Ambos están abrazando. En el caso de siguiente ejemplo, ustedes se admiran. La acción es mutua. Nosotros jugamos. Hay una acción mutua. Nosotros nos ayudamos. La acción es de dos. Pues se llama recíprocos, porque la acción va de a dos. Y si hablamos de cuasi reflejos, aparentemente la acción retorna al sujeto, es decir, los pronombres me, te, se, nos enfatizan y no cumplen ninguna función como objeto directo ni indirecto. Por ejemplo, en este caso, el me, el pronombre me, no cumple ninguna función, a lo mismo que el de acá. Solamente digamos que le da fuerza a la oración, pero no cumple ninguna función dentro de lo que es el objeto directo. No cumple ninguno. Por lo tanto, a eso se le denomina cuasi reflejos. Ahora, si hablamos de los verbos según el criterio sintáctico, acá podemos definir que se divide en dos partes, verbos personales y los verbos impersonales. Cuando hablamos de personales nos referimos a la primera, segunda, tercera persona. La mayoría de estos verbos presentan un sujeto gramatical, sea expreso o sea tácito. Cuando hablamos de expreso, quiere decir que el verbo, o mejor dicho, el sujeto, aparece en la oración. Y cuando es tácito, no aparece, pero se sobreentiende. Y estos verbos se pueden conjugar en las tres personas gramaticales. Por ejemplo, escribirás una canción. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién escribirá una canción? No aparece, ¿no? Pero se sobreentiende que alguien va a escribir. Ella viajará a México. ¿Quién viajará a México? Ella. El sujeto aparece. Por lo tanto, es sujeto expreso. Nosotros compraremos muchos regalos. ¿Quiénes compran? O mejor dicho, hay que hacer la pregunta al verbo. ¿Quiénes comprarán muchos regalos? Nosotros. Ese es el sujeto. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que se puede conjugar en primera, segunda persona, ya sea en plural o en singular. Ahora, si hablamos de los verbos impersonales, aquí digamos que la mayoría se encuentran conjugados en tercera persona. Pero
estos verbos están referidos específicamente a los fenómenos naturales. Por ejemplo, llovió mucho en la noche, llovió. Hizo excesivo calor. No hay sujeto. Es demasiado tarde. Está haciendo referencia a unos fenómenos naturales. Atardecía muy rápido. No hay sujeto. Por lo tanto, son impersonales. ¿Por qué? Porque están relacionados a los fenómenos naturales. Y eso es lo que se refiere a los verbos personales e impersonales. Cuando hablamos de verboides, quiere decir que son las formas no personales del verbo. Es decir, que carecen de accidentes gramaticales, ya sea de género, número, aspecto o cualquiera de ellos. Tipos de verboides, por ejemplo, el infinitivo. En este caso, los infinitivos terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, acá están ejemplos con conjugación en ar. Verbos terminados en ar. Verbos terminados en er. Y verbos terminados en ir. Por ejemplo, amar, cantar, estudiar, chatear, caminar. En er, temer, comer, correr, saber, beber. Y en ir, convivir, reír, vivir, existir y corregir. Eso es lo que respecta a los verbos infinitivos. ¿Y para qué sirve el infinitivo? Esto sí, anótalo a un costadito. Esto nos señala la acción tal como es. Y otra cosita más. También hay el infinitivo simple. Cuando se dice simple, quiere decir que solamente hay la presencia de un solo verbo. Y si hablamos de infinitivo compuesto, hay la presencia de dos verbos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. La función del infinitivo funciona como un nombre o sustantivo. El infinitivo también, cuando funciona como verbo, forma proposición. O sea, quiere decir que forma oraciones. Veamos ahora lo que es el participio. A los participios, digamos que son aquellos que terminan en ado, ido, to, so y cho. Bueno, por ejemplo, si luego terminas en ar, le corresponde a amado, cantado, estudiado. Luego terminados en er, temido, temido. Pero no hacemos problema. Solamente hay que basarnos en esto, en las terminaciones. Participio regular quiere decir cuando termina en ado, ido. Irregular termina en so, to y cho. ¿Cuál es la función en este caso del participio? Que funciona como adjetivo. Y también el participio funciona como verbo. Vemos la siguiente, el gerundio. El gerundio procede a las terminaciones, terminen ando, endo, bebiendo, cantando, estudiando. Los gerundios se clasifican dos, simple y gerundio compuesto. Gerundio simple, un solo verbo. Gerundio compuesto, verbo auxiliar más el verbo. El gerundio funciona como un adverbio, ya que posee rasgos comunes. El gerundio también funciona como verbo en una perífrasis verbal. Muy bien.
Ahora sí, continuamos la siguiente página. Bueno, entonces empezamos a desarrollar las actividades de esta página y de la siguiente para empezar este ejercicio del día de hoy. Muy bien. Continuamos, por favor.